Buenas. Venga, este vídeo es un poco más teórico y lo que voy a intentar es explicaros las integrales. ¿Bien? Las integrales, obviamente, bueno, la introducción a ellas. Vale. Sabemos derivar. Sabemos que si yo tengo una función que es x al cuadrado, su derivada pues es 2x, ¿verdad? Vale. Mi pregunta ahora es la siguiente. Si yo tengo una función que es esta de aquí, ¿cuál es? Quiero buscar otra función cuya derivada sea esta. ¿Vale? Es decir, no me interesa derivar, sino que mi pregunta es ¿cuál es la función cuya derivada es esta de aquí? ¿Bien? Es como el proceso a la inversa. Me hago la pregunta al revés. De hecho, la derivación y la integración son operaciones inversas. ¿Vale? Son operaciones inversas. Sabéis que en matemáticas no es la primera vez que os encontráis esto. La suma y la resta también son inversas, ¿no? La multiplicación y la división, la potencia y la radicación. Pues bueno, esto es un ejemplo más de operaciones inversas. ¿Vale? Operaciones inversas. Bueno, pues obviamente si yo tengo una función, ¿vale? Una función f de x y me pregunto qué función tiene como derivada f de x. O sea, yo tengo el resultado de la derivada, que es f de x, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué función tiene como derivada f de x? Bueno, pues esa la voy a llamar f mayúscula de x, ¿vale? Y esa f mayúscula de x la llamamos función primitiva. De tal forma que la derivada de esa función primitiva, ¿no? Es la función f de x. ¿Sí? Bueno, si yo tengo otro ejemplo diferente al anterior, ¿vale? Si yo tengo coseno de x, ¿no? ¿Cuál es la función primitiva? Bueno, pues vamos a contestar. La función primitiva de la función coseno de x será seno de x. ¿Por qué? Porque efectivamente se verifica que la derivada del seno, ¿no? La derivada de la función primitiva es coseno de x. ¿Bien? Vale. Esto que creo que está entendido, ya no me enrollo mucho más porque vamos a ir un poco a lo que nos interesa. ¿Qué es una integral? Bueno, pues una integral, y se representa así con una s alargada, de una función, y luego siempre se pone dx al final, es decir, se lee diferencial de x, no me meto en esto, ¿vale? Pero bueno, hay que ponerlo así. Encontrar o calcular esta integral es encontrar la función primitiva, es decir, el resultado de esta integral será la función primitiva, ¿vale? Por tanto, el resultado de la integral coseno de x diferencial de x será seno de x. ¿Bien? Seno de x. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo comprobar que una integral la tengo bien? Porque la derivada del seno de x, es decir, la derivada de esa función primitiva que he obtenido, es
pues nuevamente la función original. ¿Vale? Con esto, pues ya sabemos integrar, o ya sabemos qué es la integración. Os planteo otra situación. Aquí siempre vais a encontrar que se le suma una constante. A esto se le llama constante de integración. Bueno, ¿por qué se le suma esta constante? Bueno, en realidad es lógico que se le sume, porque, fijaos, el resultado de una integral no es una función, sino es una familia de funciones, es decir, hay infinitas. ¿Bueno? ¿Y por qué? Bueno, pues vais a ver, lo vamos a ver con un ejemplo. Mirad, si yo hago la integral, seguimos con el coseno de x, ¿no? Habíamos dicho que esto era el seno de x, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y por qué no el seno de x más 5, por ejemplo? ¿Que acaso la derivada del seno de x más 5 no es coseno de x más 0, es decir, coseno de x? Sí. ¿Y la derivada del seno de x más 27? ¿Vale? ¿Acaso no es coseno de x más 0, que es coseno de x? ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Luego, entonces, obviamente esto será la derivada del seno de x más c. Esto será coseno de x más la derivada de cualquier constante es 0 y esto es coseno de x. Es por lo que al resultado de cualquier integral no le ponemos aquí un 5, ni un 7, ni un 10, ni un menos 8. Le ponemos una constante. Y esta constante se le llama constante de integración y puede ser cualquier número real. ¿Vale? Cualquier número real. Bueno, vamos a clasificar un poco las integrales. ¿Vale? O sea, las integrales, fijaos, a esto le llamamos integrales indefinidas. Indefinidas, ¿vale? Cuyo cálculo lo vamos a realizar, ¿vale? O bien de forma inmediata, ahora os explicaré esto, ¿vale? O bien mediante métodos de integración, o sea, no de forma inmediata. Vale. Y luego por otra parte tenemos integrales definidas. Integrales definidas, ¿vale? Cuyo cálculo será primero hacer la indefinida y luego aplicar una regla que se llama regla de Barrow. Bueno, ahora os voy a aclarar un poco esto. Las integrales indefinidas es lo que acabamos de ver. Integral indefinida me da una familia de funciones, es decir, una función principal más una constante de integración, ¿vale? O sea, el resultado es una función, ¿vale? O familia de funciones, pero bueno, función, vamos a poner función. En las integrales indefinidas vais a encontraros que aquí ponen dos numeritos, A y B, ¿vale? A y B. Y es lo que se llama límites de integración, ¿vale? Esos límites de integración lo que hacen es que primero se calcule la integral indefinida, tal y como tenéis o como os he dicho aquí, y luego se aplique la regla de Barrow, que veremos, os explicaré en otro vídeo, para obtener como resultado un número. Esto lo tenéis que tener muy claro. Las integrales definidas me dan como resultado un número. Las integrales indefinidas me dan como resultado una función. ¿Vale? Bueno, repito, para el cálculo de integrales indefinidas
definidas, esto es una D, hay una manera inmediata, que esto es mediante tablas de integración, que os las subiré al Classroom. Son tablas parecidas a las de las derivadas. Si sabéis derivar, vais a saber integrar de manera inmediata. ¿Por qué es inmediata? Porque no tiene misterio, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se complican un poco las integrales? Hay integrales que se complican y que no puedo resolverlas de forma inmediata, ni siquiera resolverlas. Hay integrales que no tienen solución, o al menos que no tienen una solución exacta, solo podemos aproximarnos a ella. Bueno, esas tampoco vamos a ir más allá, pero sí que hay otras que sin ser inmediatas sí que tenemos que saber hacerlas o resolverlas. Y para eso os voy a explicar unos métodos de integración, que van a ser o bien por partes, o bien vamos a ver cómo se integran las funciones racionales, o bien por cambio de variable. 3 métodos de integración que os explicaré. Con lo cual, como resumen, ¿vale? Ya sabéis lo que es una integral. Haré un vídeo, ¿vale?, para explicaros un poco mejor las integrales inmediatas con sus propiedades y las más básicas. Otro vídeo donde os explicaré las integrales por partes. Otro, las racionales. Otro con el cambio de variable y otro para las integrales definidas, ¿vale? En total serán 2, 4, 5, ¿vale? 5 vídeos. Intentaré que sean más o menos cortitos, 5 vídeos donde os explicaré con más detalle cómo calcular integrales, ¿vale? 5 vídeos más este, que es introductorio, que os iré subiendo poco a poco a lo largo de estos días, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier duda sabéis que me la podéis preguntar en Classroom y la comentamos. Chao.